A los 75 años, Bree Hatch jamás imaginó que su historia terminaría escrita en un foro, leída por desconocidos, pero había cosas que ya no podía seguir guardando. Vivía en el Golden Years, un asilo privado de nivel medio en South Bethany, un lugar correcto, limpio, silencioso, donde todo funcionaba como debía, excepto la sensación de estar viva. Desde que Rex, su esposo, murió de cáncer pancreático, la vida de Bree había ido encogiéndose sin drama, sin discusiones, sin un momento claro de ruptura. Primero perdió la casa donde había pasado décadas enseñando matemática a alumnos por la mañana y cuidando de su familia por la tarde. Luego perdió los objetos, los hábitos, las visitas. Nada fue abrupto, todo fue lento, casi educado. Cuando se dio cuenta, su mundo cabía en una habitación con muebles padronizados y un armario que ya no guardaba recuerdos, solo ropa. Durante más de 40 años, Bree fue una mujer práctica, racional, de números claros y respuestas objetivas. Enseñó a generaciones enteras que los problemas siempre tienen solución si se miran con calma. Tal vez por eso tardó tanto en aceptar que el mayor problema de su vida no tenía que ver con dinero ni con salud, sino con desaparecer a los ojos de los demás. Su hijo, Orson, había sido siempre el centro de su orgullo. Antes, la llamaba por cualquier cosa, pedía consejos, aparecía sin avisar. Con el paso de los años y después de su matrimonio con Gabriel, esas llamadas se volvieron esporádicas. Las visitas, breves, casi mecánicas. Él preguntaba cómo estaba, miraba el reloj, decía que tenía prisa. Gabriel rara vez la acompañaba, y cuando lo hacía, su incomodidad era evidente, como si la presencia de Bree fuera un trámite incómodo que debía resolverse rápido. Ese día del que Bree habla empezó como empiezan muchos días en un asilo, con el sonido de un carrito de limpieza en el pasillo, una luz demasiado blanca entrando por la ventana y el olor de café que nunca sabía realmente a café. Ella se levantó temprano por costumbre, se peinó con cuidado, se puso un suéter azul que le quedaba bien y guardó en el bolsillo un pañuelo de tela que era de Rex. Había aprendido a vivir con pequeños rituales para no sentirse perdida. En el comedor, los mismos rostros, las mismas conversaciones cortadas, la televisión baja al fondo. Todo parecía normal, hasta que la recepcionista se acercó y le dijo que una mujer preguntaba por ella, una abogada. Bree sintió un pinchazo de alerta, de esos que aparecen cuando algo importante está por caer, aunque todavía no sepas qué. La abogada esperó en una salita y, apenas Bree se sentó, soltó la noticia sin rodeos. Su hermana mayor, Alice, había muerto y había dejado un dinero a su nombre. Bree y Alice no se hablaban desde hacía casi 20 años. Habían sido cercanas cuando jóvenes, pero la vida, los malentendidos y un conflicto familiar por herencia las separó de una forma fea, de esas que dejan orgullo y silencio como paredes. Bree había intentado acercarse una vez, muchos años atrás, pero Alice no respondió y ella decidió no insistir para no humillarse. Por eso, cuando la abogada mencionó la cifra, $300,000, Bree no reaccionó con alegría inmediata. Lo primero que sintió fue confusión, luego una tristeza vieja y después una especie de vergüenza, como si alguien le hubiera tocado una cicatriz. La abogada le entregó papeles y una carta. La letra de Alice era inconfundible, firme, angulosa, casi impaciente. Bree leyó allí, con las manos temblando, una reconciliación tardía, un reconocimiento de errores y una frase que le quedó clavada, que usara ese dinero para comprar libertad, porque Alice, en vida,
nunca supo hacerlo. Bree guardó la carta como quien guarda algo frágil y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de posibilidad. Con esa carta todavía doblada dentro del bolso, Bree pasó el resto de la mañana en un estado extraño, como si caminara con el cuerpo en el Golden Years, pero la cabeza en otro lugar. No le contó a nadie lo ocurrido, ni a las otras residentes ni al personal. Había aprendido que en ese entorno las noticias personales se diluían rápido y terminaban convertidas en murmullos. Durante el almuerzo casi no probó la comida. Pensaba en Alice, en los años perdidos, en lo distinto que todo podía haber sido si ambas hubieran sabido ceder a tiempo, pero, sobre todo, pensaba en Orson, por primera vez en años, no desde la carencia, sino desde una posibilidad real. Se convenció de que tal vez ese dinero podía ser un puente, una forma de volver a tener un lugar en la vida de su hijo. No quería lujos ni reconocimientos, solo dejar de sentirse una visita ocasional. Esa idea, aunque ingenua, se fue solidificando mientras decidía que iría a verlo sin avisar. Esa misma tarde, Bree pidió ayuda para organizar el viaje. Hacía años que no iba a la casa de Orson, una propiedad grande, moderna, ubicada en una zona residencial que ella solo conocía por fotos. El trayecto en coche fue silencioso. Miraba por la ventana y pensaba en cómo había cambiado su rol sin que nadie se lo explicara. Antes, ella organizaba, decidía, resolvía. Ahora pedía permiso para todo. Cuando llegó, la casa la impresionó más de lo que esperaba. Fachada impecable, jardín cuidado, una entrada que gritaba éxito. Orson se sorprendió al verla, pero no parecía incómodo, solo descolocado. Gabriel tardó unos segundos más en aparecer y su sonrisa fue rígida, educada, medida. Bree se sentó en el sofá y, mientras aceptaba un vaso de agua, sintió claramente que estaba ocupando un espacio que ya no le pertenecía. Aún así, respiró hondo y se dijo que estaba ahí por una razón. La primera noche transcurrió sin conflictos evidentes, pero cargada de pequeños detalles que Bree no pudo ignorar. Orson hablaba demasiado de gastos, de lo caro que estaba todo, de impuestos, de pagos que siempre parecían llegar antes de tiempo. No lo hacía como queja directa, sino como quien deja caer datos esperando que el otro los recoja. Gabriel intervenía poco, pero cuando lo hacía era para remarcar lo cansados que estaban, lo difícil que era mantener ese nivel de vida, lo injusto que resultaba que nadie ayudara. Bree escuchaba en silencio, con esa atención entrenada de profesora que capta lo que no se dice. Al subir a la habitación de invitados, notó cajas apiladas, papeles desordenados en un escritorio improvisado, sobres sin abrir. No era la imagen tranquila que esperaba encontrar detrás de una casa tan bien presentada. Esa noche durmió mal, con la sensación incómoda de haber entrado en una escena que no le había sido explicada del todo. Al día siguiente, mientras Orson salió temprano y Gabriel hablaba por teléfono en la cocina, Bree se quedó sola en la sala. No buscaba nada, no tenía intención de husmear, pero algunos documentos estaban a la vista, abiertos, como abandonados con descuido. Fechas atrasadas, avisos de bancos, palabras que ella conocía demasiado bien. Retraso, recargo, aviso final. Bree no era experta en finanzas, pero había administrado una casa durante décadas con un solo sueldo y sabía reconocer cuando las cuentas no cerraban. Entendió, con una claridad incómoda, que la prosperidad que veía era frágil,
sostenida más por apariencia que por estabilidad real. En ese momento sintió una mezcla de preocupación y responsabilidad, una reacción casi automática. Pensó que tal vez, solo tal vez, ese dinero de Alice podía ayudar, y sin darse cuenta, empezó a justificar cosas que todavía nadie le había pedido. Esa tarde, mientras Bree se sentaba sola en el patio trasero, con una taza de té que se enfriaba entre sus manos, algo terminó de acomodarse dentro de ella. Observaba la casa, tan grande y tan silenciosa, y entendía que el problema no era solo el dinero, era el lugar que ella ocupaba ahí. Nadie le preguntó si estaba cansada del viaje, si necesitaba algo, si se sentía cómoda. Estaba presente, pero era invisible. Y tal vez quien esté leyendo esto y haya llegado hasta aquí también haya sentido alguna vez esa misma sensación, estar rodeado de gente y, aún así, no ser visto de verdad. Bree respiró hondo. Se dijo que no estaba ahí para juzgar, que solo quería acercarse, recuperar algo que se había perdido con los años. Todavía no imaginaba cuán equivocada estaba, ni cuán caro podía salir confiar cuando el cariño empieza a mezclarse con la necesidad. Esa noche, la casa no se aquietó del todo. Bree se despertó varias veces, desorientada, con la sensación de no estar en su lugar. Cerca de la madrugada, oyó voces en la cocina. No eran gritos, sino murmullos tensos, de esos que se usan cuando no se quiere ser escuchado. Al principio intentó ignorarlos, pero su nombre apareció entre frases sueltas y eso la obligó a prestar atención. Gabriel hablaba con tono firme, calculado. Decía que necesitaban saber cuánto dinero tenía Bree, que no podían seguir sosteniendo todo solos. Mencionó la posibilidad de moverla a un asilo público, más barato, uno donde no se notara tanto. Orson dudó, eso Bree pudo percibirlo, pero su resistencia era débil, cansada. Finalmente, aceptó. No defendió a su madre, no se opuso de verdad. En ese instante, algo se rompió de forma definitiva dentro de ella. Bree permaneció despierta el resto de la noche, sentada en la cama, con las manos apoyadas sobre las rodillas, sintiendo cómo el frío le subía por los pies. No lloró, no gritó, no pensó en confrontar a nadie. Lo que sintió fue algo más seco, más definitivo, una claridad incómoda que no deja espacio para la negación. Entendió que, en esa casa, ya no era una madre ni una invitada. Era un problema a resolver, un gasto, un obstáculo. Recordó cada visita breve, cada llamada apurada, cada gesto incómodo de Gabriel, y todo encajó de golpe. No había sido descuido ni falta de tiempo. Había sido una decisión lenta, sostenida, silenciosa. En ese momento, Bree supo que quedarse y esperar solo significaba facilitarles el trabajo. Y por primera vez en muchos años, eligió pensar en sí misma, sin pedir permiso. Antes de que amaneciera, Bree se levantó con cuidado y empezó a preparar sus cosas. No hizo ruido, no encendió luces. Metió la ropa en una pequeña maleta, guardó la carta de Alice en un compartimento interno y revisó 2 veces que los documentos estuvieran con ella. Cada movimiento era lento, preciso, como si su cuerpo supiera que no había margen para errores. No dejó ninguna nota, no sintió la necesidad de explicar nada. Mientras esperaba el coche que había pedido desde el Osentor teléfono, se quedó unos segundos en la puerta observando la casa por última vez. No había nostalgia, solo una certeza incómoda, pero firme. No volvería a permitir que decidieran por ella. Cuando el coche llegó,
Bree subió sin mirar atrás, con el corazón acelerado y una sensación extraña de alivio que no sentía desde hacía años. El coche avanzaba por calles aún vacías cuando Bree sintió por primera vez desde la muerte de Rex que estaba tomando una decisión solo para sí misma. No era valentía, ni impulso, era necesidad. Mientras miraba las luces pasar por la ventana, pensó en cuántas personas mayores terminan atrapadas en silencios parecidos, soportando cosas por miedo a incomodar. Si alguien sigue leyendo esto hasta aquí, tal vez valga la pena compartir esta historia, porque ninguém debería pasar por algo así acreditando que es normal. Bree no sabía aún a dónde iría exactamente, pero sabía con absoluta certeza a dónde no volvería. Ese pensamiento, simple y duro, la sostuvo durante todo el trayecto. El coche la dejó frente a la casa de Lynette, una amiga de muchos años, alguien con quien había trabajado cuando todavía daba clases. No se veían con frecuencia, pero el vínculo nunca se había roto del todo. Lynette abrió la puerta en bata, sorprendida, y no hizo preguntas inmediatas. Solo la dejó entrar, le ofreció un café fuerte y una manta. Bree se sentó en la mesa de la cocina y, sin dramatizar, contó lo esencial. No necesitó exagerar nada. Los hechos hablaban por sí solos. Lynette escuchó en silencio, con esa atención respetuosa que no juzga ni interrumpe. Al terminar, Bree se dio cuenta de que no sentía vergüenza. Sentía cansancio, sí, pero también una especie de dignidad recuperada. Esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana, entendió que no estaba sola y que todavía tenía margen para reorganizar su vida. Durante los días siguientes, Bree se permitió algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: pensar con calma. No había urgencias impuestas por otros, no había horarios ajenos, no había miradas midiendo cuánto ocupaba. Con la ayuda de Lynette, revisó los papeles de la herencia con cuidado, sin prisas. Contactó a un asesor legal recomendado por una conocida y dejó claro desde el primer momento que no quería decisiones impulsivas ni promesas fáciles. Quería protección, autonomía y tranquilidad. Cada paso que daba estaba guiado por una lógica simple: no volver a depender emocional ni económicamente de nadie que no la respetara. Esa claridad, aunque nacida del dolor, le devolvió una sensación de control que había olvidado cómo se sentía en el cuerpo. Fue en ese proceso que Bree decidió no regresar al Golden Years, no por rencor, sino porque entendió que ese lugar representaba una etapa que ya no le servía. Visitó otros asilos, habló con residentes, observó rutinas, preguntó sin vergüenza. Finalmente eligió Seaside Gardens, un complejo tranquilo frente al mar, donde los residentes tenían más autonomía y privacidad. El cambio no fue inmediato, pero fue firme. Al instalarse, sintió algo inesperado: no la sensación de estar empezando de nuevo, sino la de estar retomando algo que le había sido quitado. Caminaba por la orilla, respiraba el aire salado y, aunque el pasado seguía ahí, ya no pesaba igual. Por primera vez en años, el futuro no se sentía como una amenaza. Orson tardó semanas en buscarla. Cuando finalmente lo hizo, no fue con una disculpa clara ni con una explicación honesta. Fue un mensaje corto, casi administrativo, preguntando dónde estaba y si estaba bien. Bree lo leyó varias veces antes de responder. No sentía rabia desbordada, tampoco deseo de venganza. Sentía una distancia nueva, más lúcida. Aceptó verlo, pero dejó claro que sería en un lugar neutral y bajo sus propios términos.
El encuentro fue incómodo desde el inicio. Orson parecía nervioso, evitaba mirarla a los ojos, hablaba rápido, como quien quiere resolver algo sin profundizar. Bree lo escuchó sin interrumpir, reconociendo en él al hijo que había criado y, al mismo tiempo, al adulto que había fallado de una forma profunda. Cuando le tocó hablar, Bree no levantó la voz ni enumeró reproches. Dijo lo necesario, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Le explicó que había escuchado la conversación, que entendía las dificultades, pero que no aceptaría ser tratada como un recurso descartable. No pidió explicaciones ni promesas, solo estableció límites claros. No habría acceso a su dinero, no habría decisiones tomadas a sus espaldas, no habría relación basada en interés. Si querían seguir viéndose, tendría que ser desde el respeto y la honestidad. Orson intentó justificarse, habló de presión, de errores, de confusión, pero sus palabras sonaban débiles frente a los hechos. Bree se levantó antes de que la conversación se diluyera y se fue con una certeza firme. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Después de ese encuentro, Bree no sintió el vacío que había temido. No hubo llamadas constantes, ni mensajes largos, ni intentos de reparación inmediata. Y, contra lo que siempre había creído, eso no la destruyó. Le dio espacio. En Seaside Gardens empezó a construir una rutina propia, sin horarios impuestos por otros. Desayunaba mirando el mar, caminaba sin prisa, se permitía sentarse a leer sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Conoció a otras mujeres de su edad, cada una con historias duras que nunca aparecían en las fotos familiares. No hablaban todo el tiempo de pérdidas, pero cuando lo hacían, no había vergüenza. Bree se dio cuenta de que no era la única que había sido empujada al costado cuando dejó de ser funcional para alguien más. Con el dinero protegido legalmente, Bree empezó a tomar decisiones pequeñas pero significativas. Compró libros que siempre quiso releer, se inscribió en un taller de matemáticas recreativas para adultos, algo que la conectaba con quien había sido durante tantos años. Planeó un viaje corto, nada ambicioso, solo un lugar que siempre había querido conocer y había postergado por responsabilidades ajenas. Cada elección era un recordatorio silencioso de que su vida todavía le pertenecía. No sentía euforia, pero sí una tranquilidad profunda, estable. Entendió que reconstruirse no era hacer algo grandioso, sino dejar de vivir en función del miedo a perder vínculos que ya no eran sinceros. Con el paso de los meses, Bree entendió que la relación con Orson no iba a volver a ser lo que fue, y dejó de exigírselo a sí misma. No cerró la puerta por completo, pero tampoco la mantuvo abierta esperando migajas. Hablaron pocas veces, siempre de forma correcta, distante, sin falsas promesas. Gabriel nunca volvió a buscarla, y aunque esa ausencia dolía en algún rincón silencioso, ya no dominaba sus días. Bree había pasado demasiado tiempo intentando ser necesaria para otros, creyendo que ese era su valor. Ahora empezaba a descubrir algo distinto, que podía ser suficiente sin justificar su existencia, sin ofrecer nada a cambio. Algunas noches, sentada en su habitación frente al mar, Bree pensaba en Rex y en Alice, no desde la culpa ni desde la nostalgia paralizante, sino desde una especie de aceptación tardía. Había vivido gran parte de su vida cumpliendo roles, sosteniendo estructuras, resolviendo problemas ajenos. Nunca se había permitido preguntarse qué quería para sí misma en esa etapa final. Y aunque el golpe que la llevó a despertar fue duro, también fue claro. No se trataba de castigar a nadie,
ni de ganar una batalla moral. Se trataba de no desaparecer, de ocupar su propio espacio, aunque fuera tarde. Bree empezó a notar cambios pequeños pero profundos en la forma en que se movía por el mundo. Ya no se disculpaba por ocupar una silla más tiempo, por caminar despacio, por decir que no. En Seaside Gardens nadie la miraba como una carga, y eso, aunque parezca simple, le devolvió una dignidad que había perdido sin darse cuenta. A veces recibía mensajes de Orson en fechas específicas, corteses, distantes. Ella respondía cuando sentía que debía hacerlo, no por obligación. No esperaba nada de esas conversaciones y, por eso mismo, no se frustraba. Había aprendido que insistir en vínculos que solo existen por costumbre también es una forma de abandono, pero hacia uno mismo. En una de las reuniones semanales con otras residentes, alguien comentó que envejecer era como volverse invisible. Bree escuchó esa frase y no pudo evitar intervenir. Dijo con calma que a veces no era la edad lo que borraba a una persona, sino la forma en que los demás se acostumbran a usarla mientras sirve. El silencio que siguió no fue incómodo, fue atento. Varias mujeres asintieron. En ese momento, Bree entendió que su historia no era aislada, que lo que le había pasado no era una excepción ni una tragedia exagerada. Era una realidad compartida por muchos, vivida en silencio, y saberlo no la deprimió. Al contrario, la afirmó aún más en la decisión que había tomado aquella madrugada. Con el tiempo, Bree dejó de contar su vida en Minneapolis, función de lo que había perdido, y empezó a reconocer lo que había ganado. No era una felicidad ruidosa ni una revancha disfrazada de éxito. Era algo más sobrio y más real. La tranquilidad de no vivir vigilando gestos ajenos, de no medir palabras para no incomodar, de no sentir que su valor dependía de cuánto podía ofrecer. Empezó a organizar pequeñas salidas con otras residentes, a celebrar cumpleaños sin dramatismo, a reírse de cosas simples. Descubrió que todavía podía crear vínculos nuevos sin el peso de las expectativas antiguas. Eso, para alguien de su edad, era casi una forma de libertad que nunca se había permitido imaginar. A veces, cuando alguien nuevo llegaba al Seaside Gardens y se mostraba desorientado, Bree era quien se sentaba a su lado. No para dar lecciones, sino para escuchar. Había aprendido que muchas personas mayores cargan historias parecidas, marcadas por silencios, por decisiones tomadas por otros, por familias que confunden cuidado con control. Bree no se presentaba como ejemplo de nada, solo compartía lo necesario cuando sentía que podía ayudar, y en esos momentos entendía que su experiencia, tan dolorosa en su origen, ahora tenía un sentido distinto, no como advertencia amarga, sino como prueba de que aún tarde todavía es posible elegir. Hoy, cuando Bree mira hacia atrás y piensa en aquel día específico en que todo cambió, la visita inesperada, la noche sin dormir, la decisión silenciosa antes del amanecer, no lo recuerda como el día en que lo perdió todo. Lo recuerda como el día en que dejó de aceptar lo inaceptable. No romantiza lo que pasó ni lo cuenta con orgullo exagerado. Sabe que fue doloroso, humillante incluso, pero también sabe que si no hubiera escuchado aquella conversación, si no hubiera visto con claridad el lugar que le habían asignado, probablemente habría seguido cediendo, encogiéndose, desapareciendo de a poco. Ese día no la hizo más fuerte de golpe, pero la obligó a ser honesta consigo misma por primera vez en mucho tiempo.
Bree no cree que la familia sea solo sangre, ni que el amor se mida por obligaciones. Aprendió, tarde pero a tiempo, que el respeto no se negocia y que nadie merece ser tratado como un recurso cuando envejece. Vive sus días con calma, sin grandes planes ni grandes miedos, sabiendo que su historia no es única, pero sí es verdadera. Y si alguien llega hasta el final de este relato, tal vez pueda llevarse algo simple. Nunca es demasiado tarde para elegirte, incluso cuando el mundo ya decidió que no importas tanto. Bree sigue aquí, presente, visible para sí misma. Y eso, después de todo, fue lo que siempre necesitó.